Emily Carter nunca había hecho cola para nada, ni para un café, ni para un taxi, ni para una mesa en un restaurante, donde técnicamente se requerían reservas con 3 semanas de antelación. Eso era lo que significaba llevar el apellido Carter en Boston. Las puertas se abrían, las colas se apartaban y la ciudad se organizaba a tu alrededor como un mayordomo paciente, ajustando los muebles antes de que entraras en una habitación. Tenía 26 años y era la única hija de William Carter III, cuya firma de inversiones gestionaba suficiente capital como para que ciertos senadores devolvieran las llamadas los fines de semana. Tenía los pómulos afilados de su madre y el temperamento aún más afilado de su padre. Su apartamento en el piso 34 de la Torre Meridian miraba al oeste sobre el río. En las tardes despejadas, el horizonte se volvía de color cobre con la luz del atardecer, y ella ya casi ni lo miraba. Desde cualquier punto de vista razonable, era excepcional. También era, aunque lo habría discutido enérgicamente, completamente inútil. El problema empezó un martes de marzo, en la presentación trimestral para la adquisición de Hargrove. A Emily le habían asignado la cuenta 3 semanas antes. No porque se la hubiera ganado, sino porque su padre creía en lo que él llamaba una prueba de fuego, una filosofía que funcionaba de maravilla cuando la persona a prueba se molestaba en prepararse. Emily no se había preparado. Había asistido a 2 de las 4 reuniones informativas, había echado un vistazo al resumen ejecutivo en su teléfono en el ascensor esa mañana, y había entrado en la sala de juntas con la tranquila confianza de alguien a quien nunca se le habían pedido cuentas por nada en su vida. Los representantes de Hargrove, 4 hombres con trajes oscuros que habían volado desde Chicago, se dieron cuenta en aproximadamente 8 minutos de que ella había leído mal las cifras de ingresos proyectados. No por un pequeño margen, sino por un factor que sugería que había confundido 2 columnas separadas en la hoja de cálculo. El acuerdo no se vino abajo en el acto. Salió cojeando de la sala, educadamente, como lo hacen los acuerdos cuando la otra parte ha decidido llevar su negocio a otro lugar, pero quiere conservar la opción de culpar a los retrasos por el mal tiempo en lugar de a la incompetencia. William Carter se enteró antes de que Emily volviera a su oficina. Su padre era un hombre alto, con canas en las sienes y una quietud en su rostro que la gente a menudo confundía con calma. No era calma, era la compostura particular de alguien que se había entrenado para no mostrar ira en entornos profesionales, porque había visto lo que la ira descontrolada costaba a los hombres de su industria. En privado, con su hija, ocasionalmente dejaba caer la máscara. 3 años, dijo, desde detrás de su escritorio. No le pidió que se sentara. 3 años de presentaciones, de tu nombre abriendo puertas a las que a mí me costó 30 años llegar, y no pudiste leer una hoja de cálculo. Las columnas no tenían un formato consistente, Emily. Ella se detuvo. No leíste la hoja de cálculo en absoluto. Él cruzó las manos. Hablé con Marcus. Me dijo que tenías el teléfono sobre la mesa durante la reunión informativa interna. Había un tipo particular de silencio que llenaba una habitación cuando William Carter había decidido algo. Emily lo reconocía de la misma manera que se reconoce la caída de la presión del aire antes de una tormenta. He hecho arreglos para que pases un tiempo fuera, dijo él. 6 semanas. Hay un pequeño pueblo en Vermont, Millhaven. Conozco el nombre de una familia allí. Te quedarás en el pueblo. Encontrarás trabajo. Vivirás de lo que ganes. Ella esperó el resto. La parte en la que le hablaba del apartamento corporativo que había reservado, la asignación que se depositaría discretamente, la red de seguridad. No hubo red de seguridad. Tus cuentas están congeladas a partir de esta tarde, dijo él. Tus tarjetas de crédito tienen un límite diario de $30, lo que debería cubrir lo esencial. Tu plan de teléfono se ha rebajado a llamadas básicas, sin datos. Ella se rió. Sonó mal, demasiado agudo, demasiado sorprendido. Papá, no hablas en serio. Él ya estaba mirando de nuevo su escritorio. Margaret tendrá el billete de autobús en la recepción. El autobús sale de la estación sur a las 7 de la mañana. Emily se quedó muy quieta. Detrás de la cabeza de su padre, a través del ventanal del suelo al techo,
Boston brillaba con la luz de la tarde como algo que le pertenecía por completo. Siempre había sido así. Nunca había considerado lo que podría significar dejarlo. Esto es un castigo, dijo ella. Es una lección, respondió él. Hay una diferencia. Lo entenderás con el tiempo. No durmió esa noche. El viaje en autobús duró 4 horas y olía a tapicería vieja y a la comida rápida de alguien. Emily se sentó con su única maleta de mano sobre el regazo. Había empacado mal, demasiadas blusas de seda, poca ropa de abrigo, y observó cómo el paisaje cambiaba de autopista en autopista a algo más pequeño, más antiguo, menos impresionado consigo mismo. Millhaven, Vermont, se anunció con un letrero pintado a mano en la entrada del pueblo que parecía no haber sido repintado desde 1987. La calle principal tenía 4 manzanas de largo. Había una ferretería, un restaurante con la ventana empañada, una oficina de correos del tamaño de un armario grande y una gasolinera. La luz de la tarde era gris y suave, y había comenzado una lluvia ligera. No una lluvia dramática de ciudad con su ruido y urgencia, sino una lluvia lenta y persistente de campo que no tenía a dónde ir y ninguna intención de parar. Emily bajó del autobús. El conductor le entregó la maleta sin mirarla. El autobús se alejó. Se quedó en la acera mojada con su maleta y sus $30 y su teléfono, que solo podía hacer llamadas. Y nadie en ese pueblo conocía su nombre. Fue, como reconocería más tarde, la vez que más sola se había sentido. No porque extrañara a personas en particular, sino porque por primera vez en su vida estaba en un lugar que no le ofrecía nada. Ninguna ventaja, ningún reconocimiento, ninguna aprobación tácita del entorno. Era simplemente una mujer bajo la lluvia con una maleta, y el pueblo continuaba a su alrededor con total indiferencia. Intentó en 3 lugares para alojarse. El primero, una pequeña posada en la esquina de la calle principal, tenía una habitación disponible por $90 la noche. Cuando deslizó su tarjeta de crédito sobre el mostrador, la mujer detrás lo intentó 2 veces y luego se la devolvió con la expresión impasible de alguien que ya había visto esto antes. Rechazada, cariño. El segundo lugar estaba encima de una lavandería y anunciaba tarifas semanales en una ficha escrita a mano en la ventana. El propietario, un hombre corpulento de unos 60 y tantos años llamado Gerald, la miró con los ojos entrecerrados y dijo que la tarifa semanal era de $250 por adelantado, solo en efectivo. Ella tenía $30. La tercera opción era un tablón de anuncios fuera de la oficina de correos que anunciaba una habitación en alquiler. Llamó al número desde una cabina telefónica. No había usado una cabina desde que tenía 12 años y tardó un momento en recordar cómo funcionaban. La mujer que respondió dijo que la habitación se había alquilado esa misma mañana. Emily se quedó bajo la lluvia frente a la oficina de correos con su maleta y sus $30 y su blusa de seda húmeda. Y la lluvia se intensificó ligeramente, como si el tiempo también hubiera decidido dejar clara su postura. Mi familia me envió aquí como castigo, dijo en voz alta. No tenía la intención de decirlo. No había nadie cerca a quien decírselo. Simplemente salió, como salen las cosas cuando las has estado guardando en el pecho y te quedas sin espacio. A veces, dijo una voz a su izquierda, que te envíen lejos es la única manera de encontrar tu verdadero lugar. Se giró. Un hombre estaba a unos metros en la acera, sosteniendo un paraguas lo suficientemente bajo como para cubrir no solo a él, sino también a la niña que estaba a su lado. Él tendría unos 30 años, quizá 1 o 2 más, con el pelo oscuro aplastado por la lluvia, donde el paraguas no había llegado. Su chaqueta estaba desgastada en los codos, un desgaste genuino, no el desgaste artificial que costaba dinero en las tiendas de moda. Y sus botas eran del tipo que se compra por durabilidad en lugar de por apariencia. Tenía unos ojos grises y firmes, y esa particular economía de movimientos de alguien que ha aprendido a no desperdiciar nada. La niña a su lado tenía 8, quizá 9 años, con los ojos de su padre y un impermeable amarillo que era lo más brillante de toda la calle. Emily lo miró. Luego hizo lo que siempre hacía cuando se enfrentaba a algo que no entendía. Se rió. Sonó agudo,
despectivo. La risa de alguien que ha decidido que no está dispuesta a tolerar que un extraño con una chaqueta gastada en un pueblo del que nunca ha oído hablar la trate con condescendencia. Eso es muy poético, dijo, y recogió su maleta. Caminó media manzana antes de darse cuenta de que no tenía a dónde ir. Su nombre era Daniel Brooks. Trabajaba en el aserradero de la Ruta 9, a 20 minutos en coche del pueblo, y había vivido en Millhaven durante los últimos 4 años. No ofreció nada de esto de inmediato. En cambio, ofreció el dato práctico de que la posada Carver, en el otro extremo del pueblo, a veces alquilaba habitaciones por $40 si sabías pedir la tarifa de temporada baja, y que la mujer detrás del mostrador era su vecina y probablemente aceptaría un cheque con pago aplazado si Emily lo necesitaba. Emily dijo que estaba bien. Seguía lloviendo. La niña del impermeable amarillo, Lily, la miró con la atención directa y sin filtros que los niños prestan a las personas que les parecen interesantes, y dijo, «Tienes los zapatos mojados». «Lo sé», dijo Emily. «Tus zapatos no son para la lluvia», observó Lily, «pero son bonitos». Emily miró sus bailarinas de cuero italiano arruinadas y sintió que algo se movía en su pecho, algo que no pudo nombrar de inmediato. «Gracias», dijo. Daniel la miró por un momento con la expresión cuidadosa y calculadora de alguien que hace un cálculo en silencio. «Tenemos una habitación libre», dijo. «Nada especial. Un sofá viejo que se hace cama. Podrías usarla esta noche mientras resuelves tus cosas». «No necesito caridad». «No es caridad. Lily iba a hacer sopa de todos modos. Solo serías un plato más». Lily lo confirmó con un gesto de gran seriedad. «Es de tomate», dijo. «De lata, pero papá le pone albahaca de verdad». Emily se quedó bajo la lluvia con sus zapatos mojados, su tarjeta de crédito rechazada y su convicción aristocrática de que aceptar ayuda de extraños era una forma de derrota. Y lentamente comprendió que, de hecho, no tenía otra opción. No esa noche, no con esa lluvia. Una noche, dijo. La casa estaba a 10 minutos a pie del centro del pueblo, por un camino que se estrechaba entre viejos arces cuyas ramas se arqueaban sobre sus cabezas. Era pequeña, una casa de madera de 2 dormitorios con un porche profundo que necesitaba una mano de pintura. El jardín se había llenado de maleza en las últimas semanas de invierno, aunque alguien había cortado el césped y apilado leña partida contra la pared lateral de una manera que sugería cuidado. Dentro hacía calor. Eso fue lo primero que notó Emily. Un calor genuino. El tipo de calor que proviene de una casa donde alguien enciende la estufa de leña antes de salir por la mañana para que siga encendida cuando regresan. Había libros en una estantería junto a la puerta. Libros de verdad, muchos de ellos claramente leídos, con los lomos arrugados. Los dibujos de una niña estaban pegados a la pared de la cocina en una larga fila irregular. La mesa tenía 3 sillas, 2 a juego y una ligeramente diferente, como si se hubiera añadido más tarde. Y había una pequeña lámpara en la encimera que bañaba todo en una luz amarilla que era casi agresivamente hogareña. Emily dejó su maleta, miró la lámpara y pensó, «Esto parece un lugar donde alguien vive de verdad». No estaba segura de por qué eso le pareció tan notable. La sopa era, como se había anunciado, de tomate de lata con albahaca de una pequeña maceta en el alféizar de la ventana. Daniel la preparó sin ceremonias, mientras Lily ponía la mesa con una eficiencia concentrada que parecía ensayada. El tipo de eficiencia de una niña que ha estado ayudando con la cena desde que tuvo edad suficiente para llevar un cuenco sin derramarlo. Comieron con la radio a bajo volumen de fondo. La conversación fue ordinaria. Lily estaba aprendiendo la división larga. Daniel había pasado la tarde ayudando a reponer el inventario en el aserradero después de que una entrega llegara mal. Emily esperaba que le preguntaran algo. ¿Por qué estaba allí? ¿Quién era su familia? ¿Qué había pasado? No lo hicieron. Hablaban entre ellos y la incluían de la manera en que se incluye a una persona en la mesa, de forma natural, sin hacer un espectáculo. Y Emily se sentó con su sopa y se sintió, por razones que no podía explicar, profunda e inexplicablemente incómoda. No estaba acostumbrada a ser incluida, sin ser vista, sin ser reconocida, sin que su contexto la precediera.
Se fue a dormir al sofá cama a las 10, que eran 3 horas antes de lo que había dormido en cualquier momento de los 5 años anteriores. Y se quedó en la oscuridad, escuchando la lluvia en el tejado, y pensó en lo que su padre había dicho. Lo entenderás con el tiempo. No lo entendía, todavía no. Se quedó una segunda noche, y luego una tercera. Se decía a sí misma cada vez que era temporal. Se decía que simplemente estaba esperando para resolver la logística, encontrar una habitación, encontrar algún tipo de trabajo, superar las 6 semanas y volver a casa. La narrativa que mantenía era la de una mujer inteligente que gestionaba una situación difícil con flexibilidad pragmática. Pero la verdad, que aún no estaba lista para examinar directamente, era más simple. No quería dejar la casa cálida con la lámpara en la encimera y los dibujos de la niña en la pared. Sus días adquirieron una forma. Daniel se iba al aserradero a las 6:15 cada mañana. Lo oía moverse en la cocina, silencioso y eficiente, y el olor a café llegaba al sofá cama antes de que ella estuviera completamente despierta. Lily se iba a la escuela a las 7:40, con el impermeable amarillo puesto, lloviera o no, aparentemente por principio. La casa era de Emily desde las 8 hasta las 3. No sabía qué hacer con esto. Nunca había tenido horas sin estructurar. Su vida en Boston había sido todo superficie y movimiento, reuniones, eventos, restaurantes. La actuación de estar ocupada que había confundido con un propósito. Aquí no había nadie para quien actuar. Lavaba su taza de café porque no había nadie que la lavara por ella. Caminaba hasta el pueblo porque no había nada más que hacer y necesitaba aire. Se enteró, después de preguntar a la mujer de la ferretería, que había un puesto a tiempo parcial en el restaurante. Solicitó el trabajo. No lo consiguió. El dueño, un hombre de pocas palabras llamado Pete, le echó un vistazo y dijo que no tenía experiencia en servicio. Pero el acto de solicitarlo fue en sí mismo lo suficientemente extraño como para parecer significativo. Lily tenía un instinto para enseñar que era completamente autodidacta. Al cuarto día, encontró a Emily en la cocina mirando una olla de agua con la vaga expresión de alguien que se enfrenta a una tecnología desconocida. ¿Has hecho pasta antes?, preguntó Lily. He pedido pasta, dijo Emily. No es lo mismo. Soy consciente de ello. Lily acercó un taburete a la encimera, se subió y comenzó a explicar con el tono paciente y ligeramente pedante de una niña de 8 años que acaba de dominar algo y le gustaría compartir su maestría. Primero hierve el agua. Échale sal. De verdad, échale sal, más de la que crees. La pasta se echa cuando el agua está hirviendo de verdad, no solo caliente. La remueves al principio para que no se pegue. Emily tomó notas en su teléfono, un viejo instinto. ¿Por qué lo escribes?, preguntó Lily. Para acordarme. Te acordarás si lo haces suficientes veces. Lily le entregó la cuchara de madera con la solemnidad de un cirujano que pasa un instrumento. Se aprenden las cosas haciéndolas. Eso es lo que dice papá. Emily pensó en la presentación de Hargrove, en la reunión a la que había asistido con el teléfono sobre la mesa, en todas las cosas que le habían dado la oportunidad de aprender y que se había negado a aprender, porque siempre había habido alguien más disponible para aprender por ella. Tu papá dice muchas cosas, dijo ella. Normalmente tiene razón, dijo Lily sin ningún énfasis particular, en el tono de una niña que ha tenido suficientes años para comprobar la teoría. Por las noches, Daniel volvía a casa y preparaba la cena o comían algo que Emily había intentado, lo que en los primeros días significaba que los resultados eran irregulares. Él trabajaba con una tranquilidad que al principio le pareció desconcertante y que gradualmente llegó a apreciar. No llenaba el silencio por el simple hecho de llenarlo. Escuchaba cuando ella hablaba y respondía cuando se le preguntaba, y las respuestas eran directas, sin ser secas. Y nunca le preguntó sobre el dinero, ni sobre Boston, ni sobre lo que estaba haciendo en Millhaven. En la séptima noche, se encontró preguntándole a él. ¿No te resulta difícil?, dijo. Estaban en el porche después de que Lily se hubiera acostado, cada uno con una taza de té. La noche era fresca y estrellada,
como pueden ser las noches de Vermont cuando las nubes se despejan. Llevarlo todo tú solo. Él lo consideró. Algunos días, dijo. Pero difícil y malo no son lo mismo. Solía ser ingeniero, dijo ella. Lo había oído de Lily, que lo había comentado de pasada. De la forma en que los niños ofrecen información familiar sin entender su peso. Él asintió. En Portland. Arquitectura de software. Buena empresa. Buen sueldo. Giró la taza en sus manos. Cuando Claire murió, Lily tenía 4 años. Intenté manejarlo, seguir trabajando, mantener el horario, mantener a Lily en la guardería. Pero viajaba a la mitad del mes y Lily necesitaba... Se detuvo. Necesitaba un padre, no un arreglo. ¿Así que te fuiste? Me fui y vine aquí. Mi abuelo era el dueño de esta casa. Necesitaba reformas. Necesitaba algo que hacer con las manos. Miró hacia el jardín oscuro. El aserradero paga menos de lo que me gustaría, pero estoy aquí cuando Lily vuelve de la escuela y ella sabe dónde estoy. La miró. Eso resultó ser más importante de lo que esperaba. Emily sostuvo su té. A través de la ventana de la cocina, podía ver la lámpara de la encimera todavía encendida. Yo nunca... Empezó y se detuvo. ¿Qué? Ella negó con la cabeza. Nada. No estaba lista para decirlo. Que nunca había estado segura de dónde estaba nadie. Que el horario de su padre se comunicaba a través de un asistente. Que su madre se había ido cuando Emily tenía 10 años y la partida se había explicado con la eficiencia enérgica de una reestructuración de una junta directiva. Que había crecido en una casa enorme, llena de personal y arte, y la ausencia amortiguada de alguien que simplemente se sentara en un porche y supiera dónde estaría mañana. Entró, lavó los platos y se tumbó en el sofá cama durante mucho tiempo, mirando al techo y pensando en la lámpara. Al 11º día, Emily tuvo una idea. Fue, reconoció en retrospectiva, el tipo de idea que proviene de buenos instintos mal calibrados. Había estado observando el pueblo con el desapego analítico de alguien que había pasado años cerca de la estrategia empresarial y había notado varias cosas. El restaurante era ineficiente. El sistema de inventario de la ferretería era anticuado. Y el aserradero de Daniel, por lo que pudo deducir, era uno de los 3 aserraderos competidores a poca distancia en coche, pero no tenía presencia visible en Internet ni marketing. Pasó una mañana redactando una propuesta en su teléfono. No tenía plan de datos, pero aún podía escribir sin conexión. Se la presentó a Daniel durante la cena con el entusiasmo apenas contenido de alguien que ha encontrado un problema que sabe cómo resolver. Él la leyó con atención. Era un lector atento. La dejó sobre la mesa y se quedó en silencio por un momento. Los márgenes del aserradero son escasos, dijo. No es un problema de marketing, es un problema de la cadena de suministro. Los aserraderos más grandes obtienen descuentos por volumen que no podemos igualar. Si aumentaras la visibilidad, atraerías a clientes con los que no podemos competir en precios. Lo dijo con suavidad, pero con claridad. Vendrían una vez, compararían precios, e irían al de Harlan. Emily abrió la boca. No lo estoy descartando, dijo él. El instinto es correcto, pero estás resolviendo el problema visible, no el subyacente. Se levantó de la mesa demasiado rápido. Se dijo a sí misma que necesitaba aire. Caminó 3 manzanas hasta el restaurante, se sentó en la barra y pidió un café a una mujer llamada Patrice, de unos 60 años, que la miró con la evaluación franca de alguien que ha visto pasar muchos tipos de personas por un pueblo pequeño y los clasifica rápidamente. Tú eres la que se queda con Daniel Brooks, dijo Patrice. No como una pregunta. Estoy alquilando la habitación. Ajá. Patrice le rellenó el café sin que se lo pidiera. Vienes de una familia con dinero. ¿Es tan obvio? Sostienes la taza de café como si algo pudiera derramarse sobre ti. Patrice se apoyó en la barra. Cariño, esto es un pueblo. La gente se fija en las cosas. No te lo tomes como un insulto. ¿Cómo se lo toma la gente? Depende de lo que hagas después. Patrice se alejó para tomar otro pedido. Y eso fue todo, aparentemente. A la mañana siguiente, Emily volvió al restaurante y le preguntó a Pete si reconsideraría el puesto.
Se ofreció a trabajar un turno de prueba gratis. Pete la miró durante un largo rato, como aparentemente miraba la mayoría de las cosas, y dijo que podía empezar el viernes. Dijo que si rompía más de 3 platos en un turno, estaba fuera, y ella dijo que no rompería ningún plato. Y él se rió una vez, brevemente, como si ella hubiera dicho algo involuntariamente divertido. Rompió un plato el viernes, no rompió ninguno el sábado. El domingo por la mañana llegó para el turno temprano y Patrice ya estaba allí. No dijo nada, solo le entregó un delantal, lo que se sintió, en su forma silenciosa, como una forma de aceptación. Pero la noche después de su primer turno real, cansada como no lo había estado en años, con los pies doloridos, oliendo a café y aceite de parrilla, caminó a casa en la oscuridad temprana y sintió una emoción desconocida que le llevó los 10 minutos de caminata a identificar. Satisfacción, una satisfacción limpia, ganada, ordinaria. No había sabido cuánto tiempo había estado viviendo sin ella. La pelea ocurrió un miércoles. Emily llevaba 3 semanas en Millhaven. Había comenzado a relajarse en algo que no era comodidad, exactamente, sino familiaridad. Los surcos de una nueva rutina. Trabajaba 3 mañanas a la semana en el restaurante. Ayudaba a Lily con la lectura por las noches. Había empezado, con considerable torpeza, a ayudar a Danielle con pequeñas reparaciones en la casa, como pintar la barandilla del porche, lo que requirió 3 capas y el descubrimiento de que había estado sosteniendo la brocha mal. Pensó que esto era un progreso. Pensó que Danielle podía ver que era un progreso. Lo que no había entendido y no entendería hasta que fuera demasiado tarde para detener la discusión, era que Danielle la estaba observando de manera diferente a como ella imaginaba. Comenzó con el aserradero. Había vuelto a la idea, la había refinado y había presentado una segunda versión que creía que abordaba su objeción sobre la cadena de suministro. Había pasado 2 días en ello. Estaba orgullosa. Daniel la miró de nuevo. Estaba callado de esa manera que ella estaba empezando a aprender que a veces significaba que estaba eligiendo sus palabras y a veces que estaba eligiendo no decirlas. «Hablaste con Frank Bellamy», dijo él. Frank Bellamy era el dueño del aserradero competidor en la autopista. Emily había conducido hasta allí en un día libre para hacer lo que ella consideraba una investigación de mercado. Solo le hice algunas preguntas. Se lo dijo a Pete. Pete se lo dijo a mi vecino. Daniel dejó la propuesta. Emily, esto es un pueblo pequeño. No puedes aparecer en los negocios de la gente y hacer preguntas sobre sus operaciones y esperar que no se sepa. Estaba tratando de ayudar. Lo sé. Su voz era uniforme, pero algo en ella se había tensado. Pero no conoces este lugar. Llevas aquí 3 semanas. Frank Bellamy y yo hemos estado navegando una complicada relación de trabajo durante 4 años. Y tú fuiste allí y le dijiste que eras una consultora que ayudaba al aserradero de Brooks. No dije consultora. Le diste tu tarjeta de visita. Lo había hecho, un viejo hábito. Había encontrado 2 en el fondo de su bolso. Le entregaste a un competidor una tarjeta que dice Grupo Carter, Boston, dijo Daniel. ¿Entiendes cómo se ve eso desde la perspectiva de Frank Bellamy? Estaba tratando de ayudar a tu negocio. No te lo pedí, dijo él con cuidado. No soy un problema que viniste a resolver. Las palabras la golpearon de una manera para la que no estaba preparada. No es lo que pienso de ti, dijo. ¿No? No estaba enfadado, exactamente. Esa era la parte terrible. Estaba siendo claro. Viniste aquí buscando una manera de ser útil que se sintiera como lo que conoces. Estrategia, análisis, las cosas que te hacen sentir tú misma. Lo entiendo, pero seguiste haciéndolo después de que te dije que no era lo que la situación necesitaba. Emily se quedó muy quieta. El pueblo no necesita ser salvado. Yo no necesito ser salvado. Cogió la propuesta y la puso boca abajo sobre la mesa. Lo que estás haciendo es amable, pero también, buscó la palabra, es mantener la distancia. Estás ayudando desde la distancia porque es más seguro que estar aquí de verdad. Se fue a su habitación. 20 minutos después, volvió a salir, cogió su chaqueta y salió a la noche. Estaba lloviendo. Por supuesto que estaba lloviendo.
Caminó sin rumbo, pasando por el restaurante, la ferretería, la oscura oficina de correos y el letrero a la entrada del pueblo que parecía aún más triste bajo la lluvia. Se sentía furiosa y humillada. Y debajo de ambos sentimientos, la sensación mucho más incómoda de reconocer que él tenía razón. Caminó durante 40 minutos antes de encontrarse en el paso elevado de la autopista, mirando la carretera vacía de abajo. No estaba pensando en nada dramático. Simplemente estaba mojada, cansada y de pie donde la caminata la había llevado. Al otro lado del paso elevado había un apartadero donde un hombre había aparcado su camioneta. No era un hombre joven, quizás de 65 años, con un pesado abrigo de lona, y estaba de pie junto al portón trasero sacando bolsas de la compra de la caja. Mientras Emily observaba, sacó 2 bolsas más de las que habría esperado para una sola persona. Cruzó la autopista y bajó por el terraplén hasta donde un camino más pequeño desaparecía entre los árboles. Lo vio irse. Lo vio reaparecer unos minutos después sin las bolsas. Curiosa, a pesar de sí misma, cruzó y miró por el camino más pequeño. Al final, había una luz encendida en una casa que no había notado antes. Una casa muy pequeña, no mucho más que una cabaña, apartada entre los árboles. Pudo ver a través de la ventana de la cocina a una mujer mayor recibiendo algo del hombre del abrigo de lona. La mujer sonreía. El hombre le restaba importancia con un gesto, el gesto universal de no es nada, de nada. Pasó junto a Emily de camino a su camioneta. Él asintió. Vecina, dijo, a modo de explicación, se subió a su camioneta y se fue. Se quedó bajo la lluvia y entendió algo que Daniel había estado tratando de decirle, pero que ella no había estado dispuesta a recibir como una enseñanza en lugar de un juicio. Había pasado 3 semanas ayudando de maneras que la hacían sentir eficaz, que preservaban su sentido de sí misma como alguien que contribuía estratégica y analíticamente, desde una posición de competencia. Había estado en Millhaven con la maleta medio hecha, metafóricamente, si no literalmente, siempre a un paso de pertenecer al lugar. El hombre del abrigo de lona no había hecho un proyecto de su vecina. Simplemente le había llevado la compra. No había llegado con un plan para arreglar la infraestructura de la vida de la mujer. Había visto que necesitaba algo, se lo había proporcionado y luego se había ido a casa. Estás ayudando desde la distancia porque es más seguro que estar aquí de verdad. Emily volvió a la casa de Daniel. Las luces estaban apagadas, excepto la lámpara de la cocina, siempre encendida. Entró en silencio y se sentó en la mesa de la cocina durante un largo rato bajo la luz amarilla. Cuando oyó a Lily toser una vez, y luego dos, desde el pasillo, se levantó sin pensar y fue a ver qué pasaba. La fiebre había subido rápido. La frente de Lily estaba caliente y estaba medio despierta, desorientada, buscando algo que no estaba en su habitación. Emily se sentó en el borde de la cama, le puso una mano fría en la mejilla y dijo, «Tranquila, estoy aquí». Lo dijo de la manera en que había oído a las enfermeras decirlo una vez en la sala de espera de un hospital cuando tenía 16 años y su padre estaba en cirugía. La calma absoluta de alguien que se convierte en un punto fijo para alguien que tiene miedo. Los ojos de Lily se enfocaron. «Todavía estás aquí», dijo Lily, un poco delirante por la fiebre. «Todavía estoy aquí», dijo Emily. Se sentó con ella toda la noche. Daniel salió a las 2 de la madrugada, atraído por algún instinto paternal, y encontró a Emily en la silla junto a la cama con la mano de Lily entre las suyas. Se quedó en el umbral de la puerta un largo momento sin hablar. Por la mañana, cuando la fiebre había bajado y Lily dormía plácidamente y la habitación olía a eucalipto y agua fresca, Daniel se sentó en la mesa de la cocina, preparó café y le puso una taza delante a Emily sin que se lo pidiera. «Sobre anoche», empezó ella. «Volviste», dijo él. «Eso es lo que importa». Ella rodeó la taza con ambas manos, bebió y no dijo nada más. Y él tampoco. Y la lámpara seguía encendida, aunque la luz de la mañana la había hecho innecesaria. Las últimas 2 semanas en Millhaven fueron diferentes. No transformadas, no se había convertido en una persona diferente, y no afirmaría haberlo hecho, pero sí recalibrada. Había dejado de gestionar su participación desde una ligera elevación. Había empezado simplemente
a estar presente. En el restaurante, Patrice comenzó a dejarla atender la barra sola los domingos por la mañana, que era el turno más concurrido y requería un tipo de eficiencia alegre que Emily nunca antes había asociado consigo misma. Aprendió los pedidos habituales. Harold, de la gasolinera, tomaba sus huevos con la yema blanda y sin tostadas. La mujer que paseaba a su perro a las 7:30 siempre quería un café grande para llevar. Las dos maestras jubiladas que venían juntas los domingos compartían las tostadas francesas. Recordaba estas cosas porque estaba prestando atención. Y prestar atención, resultó, era en gran medida una cuestión de decidir que las cosas merecían la pena. Ayudó a Daniel a lijar y volver a pintar el porche. Esto les llevó 4 días de trabajo, 1 o 2 horas cada tarde después de la cena, e implicó un largo desacuerdo sobre la secuencia correcta para la imprimación y la capa base. Y ambos estaban equivocados en diferentes aspectos y tenían razón en otros. Y finalmente produjeron un porche que no era perfecto, pero que era sólidamente mejor de lo que había estado. Lily se recuperó de la fiebre y pasó un sábado entero enseñando a Emily a jugar a un juego de cartas que ella misma había inventado, cuyas reglas eran barrocas y estaban sujetas a revisión a discreción de Lily. Emily perdió 3 veces y sospechó que la cuarta partida también había sido manipulada en su contra, pero no pudo probarlo. Y Lily mantuvo una perfecta inocencia en todo momento. Empezó a conocer los ritmos del pueblo, el camión de reparto que llegaba los martes por la mañana, la forma en que la luz cambiaba al final de la tarde cuando se formaba el mal tiempo sobre las colinas, Gerald de la lavandería, que resultó ser menos parco en palabras de lo que parecía al principio y tenía opiniones firmes sobre la historia local, la familia de 2 calles más allá que tenía 3 perros y una verja suelta, y cuyos perros visitaban el porche a intervalos regulares y a los que Daniel alimentaba en silencio para no animarlos oficialmente. Empezó a saber lo que se sentía al estar en lugar de simplemente pasar por él. Un sábado, a las 3 semanas, una mujer llamada Rita de la tienda general la detuvo en la calle y le dijo que había oído que Emily era buena con los números. Patrice aparentemente lo había mencionado y le preguntó si estaría dispuesta a echar un vistazo a los gastos trimestrales de la tienda, que estaban confusos. Emily dijo que podía echar un vistazo. Miró. Los gastos estaban confusos porque Rita había estado registrando 2 proveedores diferentes bajo la misma partida durante 3 años. Emily lo arregló en una tarde, lo explicó claramente y rechazó el pago. Al menos llévate el pan, dijo Rita, poniéndole una hogaza en las manos. Gracias, dijo Emily, y lo dijo de una manera diferente a como lo habría hecho 3 semanas antes. No echaba de menos Boston. Esto la sorprendió. Echaba de menos el café hecho de una manera particular, y echaba de menos una vista específica del río al atardecer, y echaba de menos a 2 o 3 amigos cuyos nombres ahora sentía una leve vergüenza por haber descuidado durante años. Pero la ansiedad ambiental de su vida anterior, la actuación, el posicionamiento, la gestión constante de cómo era percibida, no la echaba de menos en absoluto. Y esta ausencia se sentía menos como una privación que como si algo se estuviera limpiando de una superficie que no sabía que estaba sucia. Ella y Daniel ahora tenían conversaciones que no eran sobre nada en particular, caminando de vuelta del restaurante, de pie en el porche pintado. Y estas conversaciones tenían una calidad que reconoció de novelas que había leído en la universidad y que había pensado que estaban algo sentimentalizadas. Había pensado que los autores sobreestimaban la importancia de lo ordinario. Estaba reconsiderando esa opinión. Una noche le preguntó si alguna vez echaba de menos Portland. Partes de él, dijo. El lago, algunos amigos, el trabajo en sí a veces. Lo pensó. Pero no me fui de Portland. Me moví hacia esto. Es un sentimiento diferente. ¿Cómo sabes la diferencia? Él lo consideró. Uno de ellos te hace seguir mirando hacia atrás. Ella no dijo nada, pero le dio vueltas a la frase en su mente durante días. Su padre llegó un viernes por la tarde. Vio el coche desde la ventana del restaurante, oscuro, de alquiler, con el brillo particular de algo conducido desde un aeropuerto importante, y lo supo antes de que se abriera la puerta.
Él salió con un abrigo que reconoció, uno de lana de color carbón que usaba para lo que él internamente categorizaba como ocasiones informales, y se quedó en la calle principal de Millhaven con una expresión que no pudo leer a 30 metros de distancia a través del cristal. Se quitó el delantal, se lo dijo a Patrice y salió. «Te ves diferente», dijo su padre. La estudió. «Cansada». «No estoy cansada. Trabajo en los turnos de la mañana». «Eso es lo que he dicho». Se sentaron en el porche de la casa de Daniel porque no había otro lugar particularmente apropiado y porque Emily no sentía la necesidad de encontrar un lugar más impresionante. Su padre se sentó en la silla que Lily usaba normalmente, la que cojeaba un poco, y miró el jardín sin hacer comentarios. «¿Cómo sabías dónde estaba?», preguntó ella. «Hablé con una mujer llamada Patrice. Me dijo que trajera una buena botella de vino la próxima vez que viniera». No se equivoca. Se quedó en silencio un momento. Tenía el aire de un hombre que se había preparado para una conversación y ahora estaba revisando su plan basándose en los datos reales que tenía delante. «Esperaba que ya me hubieras llamado», dijo, pidiendo volver a casa. «Sí, lo pensé», dijo ella, hacia la segunda semana. «¿Qué te detuvo?». Miró los arces al final del camino. «Conseguí un trabajo», dijo. «Rompí un plato en el primer turno y ninguno después. Sentí que valía la pena llevarlo hasta el final». Su padre la miró durante un largo momento. «¿Y Daniel Brooks?», dijo. «Tú arreglaste que me quedara aquí», dijo ella. No era una pregunta. Lo había deducido gradualmente durante la última semana, encajando las piezas. Su padre había dicho, «Conozco el nombre de una familia allí». Había sabido de la habitación libre. Había conocido a Daniel específicamente. «Fue al Instituto de Tecnología de Massachusetts», dijo su padre. «Nos conocimos en una conferencia hace años. Era brillante. Le he seguido la pista de forma esporádica». Se bajó el cuello del abrigo. «Pensé que una persona que había renunciado voluntariamente a una carrera exitosa para criar a su hija en un pueblo pequeño podría tener cosas que enseñarte que yo no podía». «¿Le dijiste quién era yo?». «Lo llamé. Le expliqué la situación». Hizo una pausa. «Dijo que pondría la habitación a tu disposición si la necesitabas. Dijo que no te trataría como un proyecto». Ella pensó en la primera noche, la sopa, la forma en que ni Daniel ni Lily le habían hecho una sola pregunta indiscreta, la normalidad deliberada y paciente de todo aquello. «Cumplió su palabra», dijo ella. «Lo haría». Se quedó en silencio un momento. «He estado pensando en lo que quiero hacer», dijo, «cuando vuelva, si vuelvo a la empresa». «¿Y?». «No quiero hacer adquisiciones. Quiero trabajar con la cartera de pequeñas empresas, la parte de inversión comunitaria». Había estado dando forma a este pensamiento durante días, al principio tentativo y cada vez menos. «He estado observando cómo funcionan el dinero y la falta de él en un lugar como este. No de forma abstracta, sino observando de verdad. Y creo que he estado trabajando a la escala equivocada». Su padre no dijo nada durante mucho tiempo. Miró el jardín a la luz del atardecer. «Rita, de la tienda general», añadió Emily, «tenía un error de contabilidad que se había acumulado durante 3 años. Lo arreglé en una tarde. Me dio pan». Su padre emitió un sonido que no era exactamente una risa. «¿Estaba bueno el pan?», preguntó. «Era un pan muy bueno», dijo ella. Él asintió una vez, lentamente, a la manera de un hombre que ha conseguido algo que esperaba, pero de lo que no estaba del todo seguro. «Volaré de vuelta el lunes», dijo. «Vuelve a casa cuando estés lista». «No, vuelve a casa ahora». «No, aquí está el horario». «Cuando estés lista». Vio cómo su coche se alejaba en la oscuridad temprana y se quedó en el porche hasta que el frío la hizo entrar. Se quedó una semana más. Se había dicho a sí misma que necesitaba el tiempo extra para terminar sus turnos en el restaurante y para completar una segunda revisión de los libros de Rita que había prometido hacer. Eran razones verdaderas, no eran toda la razón. En su último día completo en Millhaven, Lily la hizo ayudar a hornear algo que se describió como pan de plátano, pero que contenía, en la interpretación de Lily,
una generosa cantidad de pepitas de chocolate y una cantidad de canela que excedía cualquier recomendación de receta estándar en un factor de aproximadamente 3. El resultado fue extraordinario. Lo comieron en la mesa de la cocina por la tarde, y la cocina olía a azúcar caliente y canela. Lily habló sin parar sobre un libro que estaba leyendo, y Emily escuchó y pensó, he pasado casi nada de tiempo en mi vida escuchando a alguien que no tenía nada que ganar con mi atención. No fue un pensamiento triste, fue motivador. Esa noche, Daniel preparó la cena como es debido. Una cena de verdad, pasta con una salsa que había estado desarrollando desde que Emily mencionó que su primera versión necesitaba más acidez. Comieron mientras la última luz de la tarde se volvía dorada a través de la ventana de la cocina. Has estado diferente esta semana, dijo Daniel. ¿Diferente para bien o para mal? Él lo consideró. Asentada, dijo, como si hubieras tomado una decisión. La he tomado, dijo ella. Vuelvo el jueves, pero voy a intentar volver en verano. Se detuvo. No estaba del todo segura de cómo expresar lo que estaba ofreciendo sin que sonara ni demasiado poco. Eres bienvenida, dijo él simplemente. Lily te hará perder a las cartas. Lily hace trampa. Lily es creativa con las reglas, dijo. Y había algo en su voz cuando lo dijo que era completamente diferente de lo que ella habría reconocido como calidez 3 semanas antes. Era algo más grande, más específico, la calidez de una persona que ha sido sorprendida de una buena manera y todavía se está adaptando a ello. Después de la cena se sentaron en el porche pintado, obra de ella, obra de él, ambos con té. Lily se sentó entre ellos en el escalón un rato antes de anunciar que se iba a la cama sin que se lo pidieran, algo que Emily había aprendido que Lily solo hacía cuando estaba muy contenta. Cuando Lily entró, Emily dijo, he estado pensando en lo que dijiste, sobre moverse hacia algo en lugar de alejarse. Daniel miró el jardín oscuro. Creo que durante mucho tiempo estuve huyendo de cosas que no quería sentir, dijo ella. Las expectativas, la distancia con mi padre, la sensación de que todo lo que tenía estaba condicionado al actuar correctamente. Giró la taza en sus manos. He estado tratando mi vida como un problema a gestionar. Y ahora no sé cómo es Asia todavía, pero creo que sé cómo se siente. Miró la lámpara visible a través de la ventana de la cocina, todavía encendida, siempre encendida. Esto, dijo, algo como esto. Él no dijo nada por un momento. Luego arreglaste el porche. Arreglamos el porche. Lo arreglaste tú en su mayor parte. Te di la brocha equivocada el segundo día y la usaste de todos modos, y funcionó. Funcionó porque supiste dejar que funcionara, dijo ella. No me dijiste que era la brocha equivocada. Lo estabas haciendo bien con ella. Ella soltó una risa de verdad, grave y sin defensas, del tipo que no sabía que tenía. Recordaré eso para el informe que tengo que escribirle a mi padre. ¿Te pidió que escribieras un informe? Me pidió que le dijera lo que había aprendido. Miró a Daniel. ¿Qué debería decirle? Él lo pensó durante lo que pareció mucho tiempo, el tiempo suficiente para que la oscuridad se hubiera asentado por completo y las primeras estrellas estuvieran claras sobre los arces. Dile que aprendiste a sostener una brocha, dijo, y que funcionó. Se fue el jueves por la mañana. Patrice la abrazó, lo que no esperaba, y Gerald de la lavandería la saludó desde su puerta. Y Rita le puso otra hogaza de pan en las manos y dijo, nos vemos en julio. Una suposición que Emily descubrió que no quería corregir. Lily la acompañó a la parada del autobús. En la parada, Lily la abrazó con ambos brazos alrededor de su cintura, de la forma en que los niños abrazan por completo, sin cálculo, y dijo contra su chaqueta, puedes tener la misma habitación en verano. Gracias, dijo Emily. Estaré aquí. Lo decía en serio. El autobús llegó, se subió, encontró su asiento, puso su maleta en el compartimento superior, se sentó y miró por la ventana. Los arces, el letrero pintado a mano a la entrada del pueblo, el camino que se estrechaba entre edificios antiguos y luego se abría a la autopista. Observó el pueblo hasta que desapareció.
Luego sacó su teléfono. Había comprado un nuevo plan de datos en la gasolinera, algo que había pospuesto durante semanas sin entender del todo por qué, y le escribió un mensaje a su padre. Llego a casa el jueves. Tengo algunas ideas sobre la cartera de inversiones comunitarias. También aprendí a pintar un porche. Ya te explicaré. Miró lo que había escrito por un momento, luego borró, ya te explicaré, y en su lugar escribió, fueron unas buenas 6 semanas. Pulsó enviar y observó Vermont pasar por la ventana. Verde y gris y ordinario, y suyo de una manera que aún no podía articular del todo, pero que, pensó, pasaría algún tiempo intentando hacerlo. El autobús se movió hacia el sur, y ella se sentó con su pan y sus pensamientos y la sensación tranquila y sin dramatismo de alguien que ha encontrado su equilibrio en un lugar donde no esperaba estar. No era la vida que le habían dado, era, finalmente, la que estaba empezando a elegir.